Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Llegaron a través del cielo, no con armas, sino con voces temblorosas y manos extendidas. Sus naves flotaban como cicatrices plateadas sobre la atmósfera superior de la Tierra, enviando transmisiones desesperadas en un galáctico común entrecortado. Sus palabras estaban empapadas de miedo, sus rostros apenas podían ocultar el terror de la extinción. El Imperio Terel, una vez orgulloso y vasto, estaba ardiendo, invadido por algo que llamaban el enjambre Gorgax. El Consejo Galáctico se negó a ayudar. Demasiado lejos, demasiado peligroso. Demasiadas incógnitas. La Tierra era su última esperanza. El mensaje llegó al Comando Unificado de la Tierra justo después de la medianoche. Los altos mandos se reunieron. Generales, estrategas, analistas. Ninguno de ellos parpadeó. Vieron la transmisión en vivo. Un sumo sacerdote de los Trellin, arrodillado en su propia sangre en las escalinatas del Consejo Planetario, con los ojos muy abiertos, pronunciando la súplica final antes de que el enjambre lo alcanzara. Ayúdennos. Por favor, envíen a sus guerreros. Necesitamos a los terramortales de la Tierra. Todos conocían el término. No era un halago. Ni siquiera era respeto. Era miedo. Miedo ganado y justificado. La Tierra no era como los otros planetas. Gravedad demasiado fuerte, atmósfera demasiado volátil, depredadores demasiado brutales, guerras demasiado frecuentes. La humanidad no evolucionó en armonía, sino en combate. Cada cultura, cada generación, afiló a su gente con violencia, lucha y traición. La supervivencia no era un derecho. Era una conquista. Los terramortales eran un proyecto nacido de la desesperación y la locura. Voluntarios, o lo que pasaba por ello. Hombres que no tenían nada por lo que vivir y todo por lo que matar. La mayoría eran soldados, criminales, fantasmas olvidados de viejas guerras, reforjados con tecnología y trauma. En fuerte tempestad, en las profundidades del permafrost siberiano, llegó la llamada. El comandante Ree fue el primero en leerla. No dijo nada. Solo miró la pantalla y se hizo crujir los nudillos. A su alrededor, su escuadrón, la última unidad en pie de las guerras de Ícaro, esperaba en silencio. ¿Quieren ayuda?, gruñó uno de ellos. ¿De nosotros? Ree asintió una vez. No van a recibir ayuda. Van a recibir un juicio. Cada uno de los terramortales tenía cicatrices más profundas que la piel. Marcus, el experto en demoliciones, que no había sonreído desde que su familia fue quemada viva durante los disturbios de Marte. Coulten, el francotirador con temblores en las manos pero aún capaz de partir un cabello a 1000 metros. Y el propio Ree, un hombre que enterró su conciencia bajo capas de músculo sintético y recuerdos ahogados en licor. No llevaban capas. Llevaban blindaje corporal reforzado con tecnología alienígena saqueada y brutalidad. No rezaban. Luchaban. Y si los Trellin pensaban que la Tierra enviaría ángeles, no habían prestado atención a la historia. La nave de transporte Terel tembló cuando los terramortales subieron a bordo. Incluso la voz de la IA tartamudeó al saludarlos. La delegación alienígena intentó darles la bienvenida formalmente, pero ninguno de los humanos respondió. Ree caminó hasta el borde de la plataforma, miró las estrellas y finalmente habló. Ustedes nos llamaron. No esperen controlarnos. Su primer destino fue Valor 9, un planeta colonia calcinado donde los refugiados Terel habían huido del enjambre. O eso decían. A los terramortales no se les engañaba tan fácilmente. Desde la órbita, las señales de calor contaban una historia diferente. Algo más oscuro. Algo que esperaba. El estómago de Ree se retorció. Esto no era solo una misión de rescate. Nunca lo era. Botas en el polvo. Los terramortales se movían como sombras a través de la ceniza y la ruina. Coulten escaneó el área. Este lugar no ha sido invadido, masculló. Es una carnada. Pues devolvamos la mordida, gruñó Ree. No estaban allí para negociar. Estaban allí para enviar un mensaje,
no solo al enjambre, sino a cada raza que observaba desde una distancia segura. La Tierra no enviaba héroes. La Tierra enviaba consecuencias. El aire en Valor 9 apestaba a ceniza y engaño. Los terramortales se movían en formación de diamante. Cada hombre sincronizado a través de enlaces neuronales y una memoria muscular de siglos. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas, perturbado solo por sus pasos pesados y el ocasional susurro del viento que traía el olor a metal carbonizado. Esto no era un campo de batalla. Era una trampa. Demasiado silencioso, demasiado limpio. Y Ree odiaba lo limpio. La guerra nunca era limpia. Coulten escaneó el perímetro con su mira modificada, con los ojos entrecerrados. Ni cadáveres del enjambre, ni señales de lucha, solo nada. Ree no respondió. Estaba escuchando, no con los oídos, sino con el instinto. Lo había sentido antes. En Europa, durante el asedio negro. La sensación justo antes de que todo se vaya al infierno. Una estática en los huesos. Un silencio que no era pacífico, solo tenso, como si el planeta contuviera la respiración. Marcus se agachó junto a lo que solía ser una estación de control. Sus paneles estaban intactos, sin quemaduras. Quienquiera que se fuera, no lo hizo con prisa. Los registros del sistema están limpios. Ni alertas de brecha, ni actividad del enjambre. Si huyeron, no fue de algo exterior. Ree pasó una mano por el panel polvoriento. Quizás no huyeron. El escuadrón se adentró más en el interior de la colonia, pasando por casas intactas con luces aún parpadeando, comida aún en las mesas. El juguete de un niño brillaba bajo un banco, todavía con energía. Esa era la peor señal de todas. Los refugiados no se van a mitad de la comida. Las familias no abandonan los juguetes de sus hijos sin luchar. Luego llegó el olor. No a podredumbre, no a muerte. Algo peor. Esterilidad. Un antiséptico artificial usado para cubrir algo inmundo. Coulten tuvo una arcada leve, colocándose un filtro sobre la nariz. Esto no está bien. Ree. Esto no es una colonia invadida. Es una maldita morgue. Encontraron los primeros cuerpos bajo la cúpula médica, dispuestos en filas. Filas perfectas, como si estuvieran posando. Ni una marca en ellos. Ni heridas, ni signos de infestación del enjambre. Pero sus ojos estaban abiertos, congelados en terror. Niños, mujeres, viejos sacerdotes Terel, todos muertos, y no recientemente. Días, quizás semanas. Marcus tragó saliva. No los mataron. Los conservaron como muestras. Ree se arrodilló junto a uno. La piel se sentía fría, gomosa, no en descomposición. Se había usado tecnología de congelación. Probablemente criogenia de grado militar. ¿Por qué congelarías a una población muerta a menos que quisieras mostrársela a alguien? Coulten se tensó, su voz apenas un susurro. ¿Un mensaje? Ree se levantó lentamente. Una mentira. No estaban aquí para un rescate. Estaban aquí para ser filmados. Y, efectivamente, encontraron las cámaras, ocultas en las luminarias, detrás de los controles ambientales, incrustadas en los malditos árboles. Tecnología alienígena empalmada con diseño humano, no Terel. Ree arrancó una de la pared y la aplastó en su palma. Lo montaron todo. Nos trajeron aquí para actuar. ¿Para quién? Preguntó Marcus. Pero todos sabían la respuesta. El Consejo Galáctico. Los terramortales tenían una reputación, una oscura. El tipo de reputación que hacía que las otras especies cerraran sus puertas y escondieran a sus diplomáticos. La Tierra no formaba parte del Consejo. No oficialmente. Demasiado inestable, habían dicho. Demasiado agresiva, demasiado humana. Pero el Consejo observaba, siempre observaba. Ree gruñó, bajo y amargo. Querían imágenes. Pruebas de que los humanos somos monstruos, de que no pertenecemos. Así que nos atrajeron con un falso ataque del enjambre, escupió Coulten. Usaron a sus propios muertos como atrezo. Marcus revisó un panel. No todos están muertos. Algunas de estas cámaras todavía están activas. Signos vitales débiles.
En las profundidades. Muéstrame, espetó Ree. Siguieron las lecturas hasta un laboratorio subterráneo, fuertemente reforzado, oculto bajo capas de roca falsa y defensas automatizadas. Tardaron 3 horas en entrar, durante las cuales 2 drones casi matan a Marcus y Coulten perdió un trozo de su blindaje de hombro. Dentro, encontraron la verdad. Sujetos de prueba. Docenas de ellos. Humanos, alienígenas, híbridos, atados a planchas. Vías intravenosas goteando un extraño líquido azul en sus venas. Ondas cerebrales apenas activas. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos. Marcus retrocedió, el horror retorciendo su rostro. Esto es un centro de experimentación. Releyó los registros alienígenas, traduciéndolos línea por línea. Iniciativa Militar Terel. Objetivo: armamentización del ADN de los terramortales. Usar la exposición a feromonas del enjambre para crear guerreros adaptativos. Estaban intentando clonarnos, susurró Coulten. No, dijo Ree fríamente. Estaban intentando construir algo peor. Se desplazó hasta el último registro. Fechado hacía solo una semana. Prueba 438. Sujeto muestra agresión acelerada al ser expuesto a estímulos Gorgax. Sujeto eliminó a 3 cuidadores. Se recomienda protocolo de esterilización. Coulten señaló una de las planchas. Eso no es un clon. Es un hombre. Ree se inclinó, mirando el rostro flácido de un varón humano. Ojos hundidos, piel pálida, brazos llenos de cicatrices que se contraían bajo las ataduras. Sus placas de identificación decían, Harris, a 248ª de Infantería. Desaparecido en combate. Hace 5 años. No eran clones. Eran secuestrados. Soldados perdidos en viejas batallas, dados por muertos, capturados por proyectos clandestinos Terel y convertidos en objeto de experimentación. La rabia hirvió en el pecho de Ree como hierro fundido. No solo nos mintieron. Nos usaron, nos cazaron, convirtieron a nuestros hermanos en ratas de laboratorio. Marcus temblaba de furia. Vinimos a ayudar. Lo convirtieron en un espectáculo. Creen que somos animales, masculló Coulten. Y ahora van a aprender a qué clase de animal invitaron a cenar. Ree activó su comunicador. Comando base. Aquí el comandante Ree. Unidad Terramortal Omega 1. La misión está comprometida. Solicito apagón orbital inmediato. Ataque nuclear táctico en mis coordenadas. La respuesta llegó tras una larga pausa. Afirmativo, comandante. Cuenta atrás de 15 minutos. Se recomienda evacuación. Ree miró los cuerpos atados a las planchas. Los que aún no estaban muertos. Los que nunca tuvieron la oportunidad de elegir. Se acercó al panel de control y comenzó a apagar los soportes vitales. Uno por uno. Coulten lo miró fijamente. Los estamos matando. Ya están perdidos, respondió Ree secamente. Solo lo estamos haciendo de forma limpia. Llegó a la plancha de Harris, se detuvo. Si todavía puedes oírme, hermano, lo siento. Cortó la energía. Colocaron explosivos en puntos clave del laboratorio. Marcus le entregó a Ree el detonador, con los dedos temblorosos. Nos van a llamar monstruos por esto. Nos llamaban así antes de que cogiéramos un arma, dijo Ree. No corrieron. Caminaron con calma, en silencio, fuera del laboratorio y hacia el punto de extracción. Mientras ascendían a la órbita, la colonia ardía. No solo por las armas nucleares, sino por los archivos que Ree había filtrado segundos antes de la detonación. Cada registro, cada experimento, cada cuerpo. La verdad, transmitida a 50 mundos. Que llamaran salvaje a la Tierra. Que temieran a los terramortales. Porque después de hoy, recordarían por qué. Las repercusiones llegaron más rápido de lo que nadie esperaba. A las pocas horas de la transmisión de Valor 9, la mitad del Consejo Galáctico era un caos. Se convocaron reuniones de emergencia. Las comunicaciones zumbaban entre las estrellas, presas del pánico. Las imágenes que Ree filtró, sujetos de prueba, cadáveres híbridos,
científicos alienígenas riéndose sobre soldados humanos atados, golpearon como un trueno. Los portavoces Terrell se apresuraron a contener la narrativa, calificándolo de operación clandestina e investigación no autorizada. Pero era demasiado tarde. Los terramortales no solo habían expuesto un laboratorio. Habían desgarrado la fachada que todo el Consejo había estado ocultando durante décadas. La Tierra sospechaba desde hacía tiempo que su condición de paria no se debía a la inestabilidad. Era miedo. Miedo de en lo que se estaban convirtiendo los humanos. Y ahora ese miedo estaba a la vista de todos. En la Tierra, las reacciones estaban divididas. Los funcionarios del gobierno elogiaron a los terramortales como patriotas. Los medios de comunicación publicaron titulares como «La masacre de Valor 9» y «El juicio de la Tierra». Pero a puerta cerrada, el comando unificado estaba furioso. Ree estaba de pie en la fría y metálica sala de informes de Fuerte Tempestad, flanqueado por Coulten y Marcus, frente a un panel de altos mandos de rostro sombrío y agentes políticos. El almirante Denton, un halcón de guerra envejecido con una sonrisa como una guillotina, se inclinó hacia adelante. Desobedeció órdenes directas. «Comandante», dijo Denton. «Le dijimos que asegurara la colonia, no que la incendiara». Ree no se inmutó. No había nada que asegurar. La colonia era una maldita morgue. La mandíbula de Denton se tensó. Y transmitir imágenes clasificadas sin autorización. No eran imágenes, dijo Ree. Era la verdad. Uno de los políticos, un burócrata elegante de ojos grises llamado Levan, habló a continuación. Ha provocado un incidente galáctico. El embajador Terrell amenaza con sanciones. Las rutas comerciales se están congelando. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que tienen miedo, dijo Ree. Y deberían tenerlo. Levan se puso de pie, golpeando su tableta de datos contra la mesa. Ha avergonzado a la Tierra. Nos ha pintado como carniceros. Nosotros no pintamos nada, intervino Marcus, con voz baja y llena de furia contenida. Lo hicieron ellos cuando ataron a nuestra gente a mesas de laboratorio y los convirtieron en marionetas. Coulten añadió. ¿Quieren que nos disculpemos por mostrar lo que hicieron? Entonces quizás están en la sala equivocada. El panel se quedó en silencio. Denton finalmente exhaló. El Consejo exige una investigación. Quieren que los terramortales se queden en tierra. Ree dio un paso al frente. Si hacen eso, perderán su única arma. El enjambre sigue ahí fuera. ¿Creen que le importa la política? Somos los únicos que hemos sobrevivido a un asalto a gran escala del enjambre, y acabamos de demostrar que estamos dispuestos a cruzar líneas que el resto de la galaxia no cruzará. Levan se mofó. ¿Quieres ser temido? Ree sonrió. Somos temidos. El panel terminó sin veredicto, solo con amenazas veladas y un pesado silencio. Afuera, la base bullía de tensión. Los terramortales ya no eran solo soldados. Eran símbolos, iconos o monstruos, dependiendo de a quien le preguntaras. Caminaron en silencio hacia los barracones. Coulten encendió un cigarro y miró al cielo. Al final nos van a colgar por lo que hicimos, ¿sabes? Lo intentarán, dijo Marcus. Pero nos necesitan demasiado. Ree no respondió. Estaba pensando en el rostro de ese soldado, Harris. En cuantos más como él seguían ahí fuera, siendo objeto de experimentos, olvidados. Más tarde esa noche, una transmisión privada irrumpió en su línea segura. Sin identificación, encriptada 10 capas. Ree la abrió. Una voz sonó, ronca, mecánica, pero inconfundiblemente humana. Vi lo que hiciste en Valor 9. No estás solo. La pantalla parpadeó y reveló unas coordenadas. Espacio profundo, inexplorado. La señal se desvaneció. Ree se quedó mirando la pantalla en blanco. Esa voz. Era Foster. Marcus levantó la vista, atónito. Foster está muerto. El enjambre se comió a todo su escuadrón en Taeti. O eso es lo que nos dijeron, masculló Ree. Quizás Valor 9 no era el único laboratorio. Coulten aplastó su cigarrillo. Si hay más de los nuestros ahí fuera, los encontraremos, dijo Ree. A todos.
Partieron al día siguiente. Sin aprobación, sin órdenes, solo con coordenadas y furia. Mientras su nave atravesaba el borde del espacio conocido, Ree revisó la última transmisión de datos limpia del sistema de valor 9. Algo le había estado molestando. El enjambre. No había habido enjambre en el planeta, ni siquiera un rastro de feromonas. Ese tipo de ausencia no tenía sentido. El enjambre Gorgax no era solo una plaga sin mente. Era un terror estratégico. Cazaba, perseguía, y cuando devoraba, dejaba rastros. Pero Valor 9 no tenía nada. Ree investigó más a fondo, cruzando referencias de actividades anteriores del enjambre, observando ausencias recientes. Surgieron patrones, no aleatorios. Coulten llamó. Busca los registros de desaparición del enjambre, los que el Consejo clasificó. Coulten levantó una ceja. Eso activará una alarma de seguridad. Actívala, dijo Ree. Rompieron el muro del archivo en minutos. Los datos inundaron la pantalla y helaron la habitación. El enjambre no había desaparecido. Había sido desviado, pastoreado como ganado. Marcus se inclinó, con el rostro pálido. Alguien ha estado controlando al enjambre. O dirigiéndolo, susurró Coulten. Las implicaciones eran nauseabundas. El enjambre, la amenaza galáctica que justificaba los poderes de emergencia del Consejo, su militarización, su supervisión de especies no aptas como la humanidad. No era una amenaza en absoluto. Era una herramienta. Ree apretó los puños. Necesitaban una razón para mantenernos con correa, así que crearon una. Marcus asintió lentamente. Y ahora que la correa se está rompiendo, están entrando en pánico. Las coordenadas a las que se dirigían no eran solo una ubicación aleatoria. Eran un punto de relevo, un lugar de encuentro. Y alguien que había sobrevivido al enjambre, alguien como Foster, estaba tratando de mostrarles el panorama completo. Horas después, llegaron a una estación abandonada que orbitaba una luna muerta, con luces parpadeando y sin firma de calor. Coulten aterrizó la nave casi en silencio. Entraron con cautela. Dentro encontraron una pesadilla. Paredes revestidas con cuerpos en suspensión criogénica. Todos humanos, todos etiquetados con placas militares de desaparecidos. Hombres de guerras enterradas hacía mucho tiempo por gobiernos y encubrimientos. Y entonces lo encontraron. Foster, vivo, lleno de cicatrices, conectado a la computadora central de la estación. Su cuerpo, mitad máquina, mantenido con vida por el odio y la tecnología rota. Sus ojos se abrieron con un aleteo cuando entraron. Esperaba, graznó. Sabía que vendrían. Ree se arrodilló a su lado. ¿Cuánto tiempo? Foster tosió sangre. 6 años. Me tomaron, me usaron para calibrar la agresión del enjambre. Tecnología Terel, financiación del Consejo. Somos el grupo de control. ¿Estás diciendo que el enjambre? Comenzó Marcus. Lo entrenaron con nosotros, dijo Foster. Para probar el miedo, la lealtad, las reacciones de otras especies. Siempre fuimos el experimento. El rostro de Coulten se contrajo de furia. Usaron al enjambre como propaganda. Foster asintió. Y cuando la Tierra se volvió demasiado ruidosa, demasiado orgullosa, planearon desatar el enjambre sobre nosotros. Echarle la culpa a otro brote. Borrón y cuenta nueva. Ree se puso de pie, cada centímetro de él temblando con una rabia que apenas podía contener. Esto se acaba ahora, dijo. Se volvió hacia sus hombres. Ya no luchamos solo contra el enjambre. Vamos a quemar todo el podrido imperio que le permitió vivir. El interior de la estación abandonada gemía como una bestia moribunda. Las tuberías siseaban vapor a través de juntas fracturadas y los cables expuestos chispeaban contra las paredes de aleación agrietadas. Parecía menos una instalación y más una tumba. Pero dentro de esa tumba, Foster había construido algo más peligroso que el propio enjambre. Conocimiento. Pasaron las primeras horas asegurando el lugar. Coulten instaló minas activadas por movimiento y codificadores de señal alrededor del perímetro, mientras Marcus rebuscaba en cada terminal activa. Ree se quedó con Foster en la cámara central,
observando cómo el hombre que debería estar muerto explicaba cómo la galaxia se había construido sobre la traición. No solo crearon el enjambre, dijo Foster, con una voz apenas humana, filtrada a través de puertos de audio rotos en su garganta. Lo criaron en ciclos. Dejaban que devorara colonias débiles o fuertes que se negaban a cumplir con el consejo, siempre bajo el pretexto de un brote o un fallo de contención. La mandíbula de Ree se tensó. ¿Y la Tierra? Foster lo miró con ojos vacíos. La siguiente en la lista. Ya mapearon las ciudades, simularon la tasa de infección. Querían mostrar a la galaxia lo que pasa cuando dejas que los terramortales se vuelvan demasiado poderosos. ¿Y los Terel? Preguntó Marcus, de pie en la puerta. ¿Peones? Ni siquiera sabían que los estaban usando, dijo Foster. Pensaban que lideraban una alianza de contención. En realidad, solo eran el equipo de limpieza. Coulten se apoyó en la consola. Dijiste que el enjambre podía ser controlado. ¿Cómo? Foster asintió débilmente. Tecnología de baliza neural, vinculada a un relé de señal maestro enterrado en las profundidades del espacio inexplorado. Hackeé fragmentos de su frecuencia antes de que me abandonaran aquí. Creen que estoy muerto, y esa es nuestra única ventaja. Ree dio un paso adelante. ¿Quieres que tomemos el control del enjambre? Foster esbozó una lenta y sombría sonrisa. ¿Quieren justicia? ¿Quieren que teman a la Tierra? Entonces tomen lo que más temen y vuélvanlo contra ellos. Ree miró a Coulten y a Marcus. Ninguno habló, pero sus ojos lo decían todo. Esto ya no era solo una misión. Era la guerra, no contra el enjambre, sino contra los arquitectos del miedo. Danos las coordenadas, dijo Ree. Foster transfirió los datos al núcleo de su nave. Mientras comenzaba la carga, se hundió más en su soporte. No sobreviviré, dijo. Pero ese no es el punto. Han visto la verdad. La han vivido. Pensaron que podían enterrarnos en laboratorios y silencio. Se olvidaron de con quién estaban tratando, replicó Ree. Ya no son solo terramortales, susurró Foster. Son la plaga que se come a la plaga. Murió con una leve sonrisa, los sistemas a su alrededor atenuándose con los latidos de su corazón. No lo enterraron. No había tiempo. En su lugar, cargaron el fragmento de su conciencia en el núcleo de la IA de la nave. Viajaría con ellos, incluso en la muerte. Las coordenadas los llevaron más allá de los sectores conocidos, más allá de los límites del espacio cartografiado. Volaron durante 3 días en silencio, salvo por el zumbido de los motores y el ocasional destello de señal encriptada del comando unificado intentando localizarlos. No respondieron. Al 4.º día, llegaron al relé. No era una estructura. Era un monolito. Del tamaño de una pequeña luna, construido con aleaciones de un negro obsidiana, flotando en el vacío como una herida en el propio espacio. Cada sensor se iluminó en rojo en el momento en que se acercaron. Marcus miró las lecturas. Esta cosa está viva. Es tecnología orgánica, dijo Ree. Construida con el mismo material que las colmenas del enjambre. No solo los controla. Es ellos. La voz eco de Foster provino de la consola. Lo llaman el núcleo cuna, el nodo para la sincronización de comportamiento del enjambre. Destruyanlo, y el enjambre se volverá salvaje. Tómenlo, y se convertirán en Dios. Coulten silbó. Esa es una apuesta del carajo. La guerra siempre lo es, dijo Ree. Aterrizaron en una cresta cerca de uno de los puertos del relé, un punto de acceso que pulsaba con una luz verdosa y estaba cubierto de zarcillos parecidos a los de una colmena. Sus botas se pegaban ligeramente a la superficie al desembarcar. El material era semiorgánico bajo sus pies. Dentro, la estructura latía con un sordo y húmedo latido. Cada corredor exudaba calor y algo parecido a la respiración. Las paredes no eran de metal. Eran de tecnocarne, reactivas, crispándose, observando. Coulten masculló. Todo este lugar se siente como caminar a través de un cadáver. Se movieron rápido, rompiendo 3 capas de sistemas de defensa internos que parecían menos mecánicos y más instintivos. Criaturas surgieron de las paredes, no los soldados del enjambre, sino biohíbridos, rápidos y silenciosos.
Derribaron a 2 de ellos antes de que el resto huyera. Marcus accedió a un ordenador central con forma de caja torácica. Foster tiene razón, dijo. Podemos reconfigurar esto. No permanentemente, pero lo suficiente para transferir el control a nuestra señal durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ree. 10 minutos, quizás 15. Establecieron formaciones defensivas. Ree se paró junto a las puertas de la cámara principal, con el rifle de pulso listo. Fue entonces cuando comenzó. El enjambre llegó. No miles. Millones. Naves, criaturas, cazas orgánicos moviéndose como una sola mente. Sabían, de alguna manera sabían que su cuna estaba bajo asedio. El casco exterior temblaba con la presión de las fuerzas que se acercaban, pero dentro, Ree no se inmutó. Coulten, Marcus, mantengan ese enlace. Nosotros ganamos tiempo. La primera brecha se produjo en el conducto del puerto. Las criaturas se vertieron a través como bilis por una vena cortada. Coulten disparó 3 tiros perfectos, cada uno a la cabeza, cada uno derribando una pesadilla. Marcus activó una carga que colapsó el conducto, ganándoles preciosos segundos. El sudor empapaba sus armaduras. La sangre manchaba el suelo, pero las luces de la consola se pusieron verdes. El algoritmo de Foster se estaba sincronizando. 5%, jadeó Marcus. Estamos dentro. Otra oleada los golpeó. Esta vez, formaciones tácticas más inteligentes. No eran bestias salvajes. Eran soldados diseñados para adaptarse. Coulten fue derribado al suelo, su armadura de hombro desgarrada. Ree lo arrastró hacia atrás, disparó a quemarropa en la mandíbula de un miembro del enjambre. Levántate, Coulten. No morimos aquí. Coulten gruñó, levantándose, con la sangre corriéndole por el brazo. 10 minutos, 15, 20, resistieron. En el momento en que llegó al 100%, el enjambre se detuvo. Parada en seco. Cada criatura, cada dron, a mitad de movimiento, con los ojos brillantes. La cuna respondió, y por primera vez en su existencia, obedeció una orden humana. Ree se paró en el centro de la cámara, con voz calmada, pero cargada de furia. Han sido esclavos, herramientas, asesinos usados para obtener ventaja política. El enjambre tembló. No más. Transmitió el nuevo protocolo. Libertad reescrita en dolor y sangre. El enjambre no se inclinó. Saludó. Afuera, en cada sector del espacio conocido, el enjambre dejó de atacar. Las naves se detuvieron en mitad de un asalto. Las colmenas se pausaron. El número de muertos en las estrellas se congeló. Y luego vino la reacción. Los canales del Consejo se iluminaron de pánico. Sectores enteros se oscurecieron, ya sea huyendo o preparándose para la represalia. Algunos declararon a la Tierra una amenaza rebelde. Otros suplicaron negociaciones. Ree miró a las estrellas, con los ojos ardiendo. Nos convirtieron en forajidos, dijo. Mostrémosles cómo es la justicia de los forajidos. El regreso a la tierra no fue triunfal. No llegaron entre desfiles y estandartes. No esperaban medallas. Ninguna banda tocó. Lo que los recibió fue el silencio. Un silencio tenso, incómodo. Mientras la nave de desembarco atravesaba la atmósfera superior, el Comando Unificado envió un único mensaje: regresen a Fuerte Tempestad inmediatamente. Desármense y prepárense para la contención. Ree soltó una risa amarga mientras las palabras iluminaban la consola principal de la nave. ¿Tienen miedo? ¿De nosotros?, preguntó Coulten, con los brazos todavía vendados. De en lo que nos hemos convertido, dijo Ree. La plataforma de aterrizaje en Fuerte Tempestad estaba repleta de soldados, blindados, en posición, en formación cerrada. Ree reconoció la postura. No era defensa. Era contención. No estaban allí para darles la bienvenida. Estaban allí para meterlos en una jaula. El general Allard, un hombre de carrera de espalda rígida que nunca había visto un combate real, dio un paso adelante mientras los terramortales desembarcaban. Por orden del Comando Unificado, anunció Allard. Quedan relevados del servicio,
a la espera de una investigación completa por interferencia galáctica no autorizada, apropiación de fuerza hostil e insubordinación de alto nivel. Ree dio un paso adelante. Sin saludo, sin reconocimiento, solo acero en su voz. Detuvimos al enjambre. Expusimos las mentiras del Consejo. ¿Y quieren contenernos? Allard no parpadeó. Sus métodos fueron extremos. Y efectivos, añadió Marcus. Deberían estar dándonos las gracias, no leyendo cargos. Esto no va de gratitud, espetó Allard. Va de control. Han convertido a la Tierra en un objetivo. Le han dado a las especies hostiles todas las excusas para declarar la guerra. No, dijo Ree fríamente. Les hemos dado una razón para pensárselo 2 veces. La tensión flotaba en el aire como un arco tensado. Por un momento, toda la base estuvo al borde de la guerra civil, pero entonces Coulten dio un paso adelante, se arrancó el parche de su insignia y lo dejó caer al suelo. Ya no luchamos para el comando. Marcus lo siguió. Luego Ree. Se dieron la vuelta y se alejaron de la plataforma de aterrizaje. Nadie se atrevió a detenerlos. Esa noche, la noticia de su regreso se hizo viral. Las imágenes de la cuna. La detención sincronizada del enjambre. La imagen de los terramortales de pie en el corazón de lo que todas las razas más temían, y comandándolo. Cada canal se iluminó con miedo, asombro u odio. Algunos los llamaron tiranos, otros salvadores. La mayoría simplemente susurró un nuevo nombre a través de las estrellas, los señores del enjambre. La población de la Tierra estaba dividida. Los civiles los elogiaban. Los manifestantes coreaban en las calles, dejen que ellos lideren. Las élites políticas suplicaban declaraciones de distanciamiento. Las corporaciones movían sus recursos fuera del planeta. Pero en las sombras, algo más se estaba gestando. No eran los únicos traicionados por el Consejo. En una semana, empezaron a llegarles señales encriptadas. De colonias rebeldes, especies proscritas, mercenarios marginales, los rotos, los usados, los descastados. Todos compartían una cosa: odio por el sistema que se alimentaba de ellos. En una colonia minera abandonada en Europa, Ree convocó la primera reunión. Era tosca, no autorizada y plagada de peligros. Soldados de las guerras Cravari, técnicos exiliados de Aros Prime, señores de la guerra piratas, incluso un desertor del ejército Terel, con el rostro lleno de cicatrices y la voz amarga. Uno por uno, se pusieron de pie y hablaron, no en unidad, sino con rabia. Fuimos carne de cañón. Se llevaron a nuestros hijos para experimentos. Bombardearon nuestros hogares para firmar tratados de paz. Ree escuchó. Luego, se situó en el centro. Les mintieron. A todos nosotros. Nos dijeron que el enjambre era una plaga. Les dijeron que la tierra era inestable. Les dijeron que nosotros éramos los monstruos. Hizo una pausa. Y quizás lo seamos. Silencio. Pero los monstruos no suplican por libertad. La toman. Sostuvo una tableta de datos, proyectando una transmisión en vivo desde la cuna. El enjambre, todavía inactivo, todavía obediente a las órdenes de la tierra. Un dios durmiendo en una caja. Esto no es solo venganza. Es una revolución. La galaxia intentó aplastarnos bajo el orden. Respondamos con caos. Algunos dudaron. La mayoría no. La primera alianza se forjó esa noche. No con tratados o banderas, sino con sangre y desafío. Nació una nueva fuerza. No el ejército de la tierra. No los perros del Consejo. Solo un nombre, la línea negra. Los terramortales la lideraban. Imperios rotos la alimentaban. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. 3 semanas después, el Consejo atacó. Una flota de mantenimiento de la paz, compuesta por más de 200 naves, entró en la órbita de la Tierra. Oficialmente, era una misión diplomática. Extraoficialmente, era una amenaza. Liderada por el alto ejecutivo Bond del dominio Sex, un burócrata de sangre fría conocido por sus exterminios estratégicos. Su mensaje era claro: entreguen el comando del enjambre. Disuelvan el programa terramortal o la Tierra será purificada.
Ree estaba de pie en la sala de control del comando de la Línea Negra, ahora operando desde una fortaleza de asteroides móvil apodada Bastión Sepulcral. No se inmutó. Quieren que les devolvamos el enjambre, dijo Marcus. Como si fuera suyo. Nunca lo poseyeron, masculló Coulten. Solo lo desataron sobre todos los demás. Ree tocó la consola, abrió la interfaz de la cuna. La voz eco de Foster murmuró en el fondo. Quieren miedo, dijo Ree. Démosles terror. No lanzó un ataque. Hizo algo peor. Abrió los archivos del enjambre. Cada registro táctico. Cada directiva aprobada por el Consejo para atacar a civiles. Cada masacre sancionada en nombre de la contención. Cada planeta aniquilado por negarse a pagar impuestos galácticos. Cada experimento realizado en humanos y alienígenas secuestrados. Todo filtrado. En cuestión de horas, 20 civilizaciones estaban en rebelión. Las estaciones del Consejo ardían. Los almirantes de la flota desertaban. Los embajadores eran arrastrados de los podios y arrojados desde altas torres. Y aún así, la Tierra no dijo nada. Ree no se regodeó. Solo observó. Porque esto ya no era sobre venganza. Era sobre un ajuste de cuentas. Y apenas había comenzado. La galaxia ardía. Ree observaba las estrellas parpadear a través del visor reforzado del puente de mando del Bastión Sepulcral. Cada pulso de luz era una señal de un nuevo levantamiento. Los terramortales no solo habían cambiado las tornas. Las habían volcado, destrozado las patas y prendido fuego a la habitación. Sistemas planetarios que antes tenían demasiado miedo para hablar ahora ondeaban banderas piratas, declaraban su independencia y transmitían su desafío al vacío. Las colmenas del enjambre se habían convertido en centinelas que custodiaban colonias liberadas bajo el mando de la Tierra. Pero la victoria, Ree lo sabía, era un breve respiro antes del siguiente golpe. Y el siguiente golpe llegó más fuerte de lo que nadie esperaba. Comenzó con silencio. Un sistema entero, el cuadrante Valari, con una población de 6.000 millones, se apagó. Sin señal, sin naves, sin escombros. Simplemente desaparecido, negro. Luego llegaron los susurros, no de flotas de guerra o sanciones del Consejo, sino de algo antiguo, algo enterrado. El fragmento de IA de Foster fue el primero en confirmar la anomalía. Bastión Sepulcral, hemos interceptado una decadencia de señal de Valari. No es natural, no está basada en armas. El patrón no coincide con ninguna especie conocida. Huella cuántica desconocida. Ree frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que algo está cazando, dijo Marcus sombríamente, leyendo los datos espectrales. Y no es el enjambre. Coulten miró el mapa de calor. Lo que sea que golpeó Valari no atacó, lo borró. Antes de que Ree pudiera responder, los sensores de largo alcance del Bastión Sepulcral se iluminaron como una estrella convirtiéndose en supernova. 5 sistemas más, borrados. Sin rastros, sin firmas de calor, solo silencio. ¿Es el Consejo?, preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. No, masculló Ree. El Consejo quiere control. Esto es otra cosa. Algo a lo que no le importa quién gana. La voz de Foster regresó, distorsionada y hueca. Lo he encontrado. Archivos profundos. El Consejo tenía otro mecanismo de seguridad. Una solución final en caso de que el enjambre se volviera en su contra. En la pantalla principal, apareció un nombre: Proyecto Eclipse. Ree se inclinó. Muéstrame. La transmisión cambió. Imágenes granulosas de una antigua instalación del Consejo. Científicos alienígenas hablando en tonos bajos y aterrorizados. Al fondo, una estructura negra pulsaba, entrando y saliendo de la visibilidad como si estuviera a medio camino de otra realidad. No fue construido, dijo Foster. Fue descubierto en las profundidades de la cuarta luna de Yora Nube. Un remanente más antiguo que el Consejo. Más antiguo que el enjambre. Coulten entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que esto no es tecnología del Consejo? No. Es peor. Es pregaláctico. Lo encontraron, lo estudiaron y luego lo enjaularon. Marcus miró a Ree. Y ahora lo han soltado.
En la pantalla, el último fotograma era un registro del consejo. Si los terramortales no pueden ser detenidos, activar el sol oscuro. No solo habían desatado un arma. Habían desatado una cosa. Algo tan antiguo y poderoso que incluso el enjambre, diseñado para no temer a nada, no tenía un protocolo de comportamiento para ello. El análisis de Foster mostró un hecho aterrador. Cada nodo del enjambre cerca de una zona de eclipse había huido, no luchado. Huido. Ree miró a su equipo. Esto ya no es la guerra, dijo. Es la supervivencia. Se movieron rápidamente. El bastión sepulcral se desprendió de la órbita, y los terramortales comenzaron una movilización masiva. Cada colmena bajo su control recibió la señal. Cada célula rebelde fue advertida. La línea negra se fracturó en grupos fantasma, dispersándose, ocultándose, adaptándose. La Tierra desplegó sus propias flotas durmientes desde bóvedas orbitales ocultas, olvidadas por los políticos. Pero no solo se preparaban para defenderse. Se preparaban para encontrar el corazón del proyecto Eclipse y matarlo antes de que creciera. Porque fuera lo que fuera, no había terminado. La siguiente desaparición lo confirmó. Esta vez fue un bastión del Consejo, una fortaleza en órbita alta. 5 millones de efectivos, cientos de naves, todo aniquilado. El Consejo no transmitió nada. Ni negaciones, ni propaganda. Solo silencio. Ellos también tenían miedo. El viaje a Yora Nube duró 6 días a través del espacio negro, y el bastión sepulcral no estaba solo. Le seguía una flotilla. Naves remendadas, viejas reliquias de guerra, incluso biocruceros del enjambre convertidos. Detrás de ellos, una docena de sistemas rebeldes aliados enviaron exploradores y matrices de datos, todos con un único propósito: comprender la amenaza. Cuando llegaron, la cuarta luna ya no estaba. No destruida, desaparecida, como si alguien la hubiera arrancado de la realidad. Pero algo quedaba. Una grieta. Una herida oscura y arremolinada en el espacio, pulsando con una locura silenciosa. Las naves cercanas perdían el control de los motores. Los sistemas visuales entraban en bucle. Las cámaras no lograban registrar sus bordes. Foster no podía explicarlo. No es solo una grieta. Es una puerta. ¿Hacia dónde?, preguntó Coulten. Foster no respondió. Ree no esperó. Lanzaron una sonda. Desapareció en 0,3 segundos. Los datos volvieron, encriptados, corruptos, pero no antes de que un único fotograma se abriera paso. No de otra dimensión. No de un arma, sino de un ser. Colosal, de forma humanoide, pero retorciéndose con zarcillos. Sin ojos, sin boca, solo un vacío infinito en espiral donde debería haber una cabeza. Una sola palabra apareció en los datos antes del colapso: olvido. Olvido, susurró Marcus. Eso no es un nombre. Es una advertencia. Ree miró fijamente la grieta. Intentaron enterrarlo, dijo. Y ahora lo han desatado para matarnos. ¿Se le puede matar?, preguntó Coulten. Ree no respondió. Pero por dentro sabía que esto no era algo que pudieran disparar, bombardear o quemar. Esto era algo que debía ser contenido, sellado de nuevo antes de que consumiera la galaxia. Y eso requeriría un sacrificio para el que ninguno de ellos estaba preparado. De vuelta en la Tierra, el caos estalló. Las ciudades se cerraron. Los disturbios surgieron. El gobierno se dividió. La mitad apoyando a los terramortales. La otra gritando por la rendición. Tuvieron que desplegar unidades del enjambre. No para conquistar, sino para proteger a los humanos de sí mismos. Al tercer día, la grieta se expandió. Los sistemas comenzaron a parpadear. Las estrellas se atenuaron. Algo se estaba alimentando. Ree regresó a la cuna del enjambre. Entró solo. Sé que puedes oírme, le dijo a la inteligencia del enjambre, ahora semiconsciente bajo el código reconfigurado de Foster. El aire brilló. Una sola frase resonó. El devorador despierta. Todo arderá. Ree gruñó. No si lo quemamos primero. Salió con un único plan. Colapso total. No lucharían contra el olvido.
Lo enterrarían usando al propio enjambre. No como un arma, sino como un ataúd. Conducirían a cada criatura del enjambre, cada colmena, cada gramo de biotecnología viviente a esa grieta, detonarían la cuna, sellarían la puerta con lo único que la galaxia había temido, ellos mismos, y los terramortales liderarían la carga. Una última guerra, un último ajuste de cuentas. La llamaron la carga final. Un nombre pronunciado en susurros en salas de guerra, búnkeres rebeldes y fortalezas piratas. Cada rincón de la galaxia, amigo, enemigo o fugitivo, escuchó la señal. Los terramortales se estaban moviendo, no para conquistar, no para mantener un territorio, sino para arrojarse a la boca de algo más antiguo que la muerte. El plan era una locura. Conducir a todo el enjambre, cada colmena, cada bionave, a la grieta del olvido. Colapsarla con fuerza bruta. Los núcleos del enjambre detonados al unísono. Sellar la puerta, no con ciencia, no con diplomacia, sino con el sacrificio de los monstruos a los que una vez tanto temieron. Y la Tierra lideraría la carga. Ree estaba de pie ante la mesa de mando central del bastión sepulcral, rodeado por la última unidad terramortal. Solo 7 hombres ahora. El tiempo los había diezmado, despojándolos de todo excepto de agallas, fuego y rencor. La mayoría de ustedes no volverá, dijo. Eso ya lo sabían. Marcus asintió. No nos alistamos por las medallas. Coulten sonrió con ironía. No nos alistamos para nada. ¿Recuerdan? Unas cuantas risas atravesaron el silencio. No era valentía. Era aceptación. Ree continuó. El enjambre está listo. Las cunas están vinculadas a la ruta de la grieta. El núcleo de Foster, la IA, mantendrá la sincronización el tiempo suficiente para que el enjambre entre por completo. Golpeó la mesa y un holograma parpadeó, mostrando cientos de miles de naves del enjambre moviéndose en formación como un único leviatán hecho de pesadilla. Después de que la última nave atraviese la grieta, detonaremos cada nodo del núcleo. O cerrará la grieta o aniquilará todo lo que hay dentro. ¿Y si no lo hace? Preguntó Marcus. Ree no parpadeó. Entonces nos aseguraremos de que no salga. La línea negra se reunió por última vez en el borde del espacio conocido. Rebeldes, señores de la guerra, incluso algunas especies exmiembros del Consejo, demasiado asustadas de lo que habían desatado como para seguir siendo enemigas. Su flota llenaba la oscuridad como brasas furiosas en un fuego agonizante. Ree se dirigió a ellos desde un púlpito de acero a bordo del bastión sepulcral. Nos temían, comenzó, su voz transmitida por todas las frecuencias. Nos llamaron salvajes, engendros, monstruos. Hizo una pausa. Tenían razón. Silencio. Pero ahora necesitan monstruos. Necesitan a la cosa que la galaxia enterró para enterrar algo peor. No estamos aquí para rogar por su confianza. No estamos aquí para pedir permiso. Estamos aquí para hacer lo que nadie más hará. Dio un paso atrás. Únanse a nosotros o apártense de nuestro camino. No hubo aplausos, solo asentimientos. Silenciosos, últimos asentimientos. Del tipo que los hombres dan antes de entrar en el infierno. La aproximación a la grieta fue un caos. Mientras el enjambre se movía, el olvido contraatacaba. La realidad se retorcía. Las naves desaparecían en plena formación. Algunos pilotos comenzaron a gritar por las comunicaciones antes de vaporizarse en luz. Un crucero terramortal comenzó a plegarse sobre sí mismo, no físicamente, sino dimensionalmente, encogiéndose hasta convertirse en un hilo negro hasta que se rompió y dejó de existir. Aún así, siguieron adelante. La primera oleada de colmenas del enjambre entró en la grieta. Nada regresó. Luego la segunda. Para la tercera oleada, la grieta comenzó a temblar, como si se resistiera, como si lo supiera. Y entonces gritó. No un sonido, no una frecuencia. Un pensamiento, un eco. Ree lo sintió en sus huesos. Devorador negado. No puedes sellarme. Eres mío. La IA de Foster chisporroteó, parpadeó, se mantuvo firme. Ignórenlo. Está intentando fragmentar la sincronización neuronal. Manténganse enlazados.
Ree apretó los dientes. Envíen el siguiente bloque. Oleada tras oleada, el enjambre se precipitó en la grieta. Vio naves y minas de colmena guiadas por nada más que voluntad y comando. Se zambulleron en lo desconocido, en una muerte sin nombre, sin garantía, sin salvación. Y funcionó. La grieta comenzó a encogerse. Pero entonces el olvido contraatacó. La retaguardia de la línea negra fue destrozada en segundos. Un pulso gravitacional hizo añicos a la mitad de una flota, reduciendo el metal a vidrio fundido. Los gritones, rebeldes, naves pequeñas y rápidas, se desintegraron en plena evasión. El casco del bastión sepulcral gimió mientras arcillos de energía negra lo azotaban. La voz de Foster respondió, tensa. Nos queda un 20% de sincronización. Es el último lote seguro. Después de eso, no podremos sacar al enjambre. Es todo o nada. Ree se volvió hacia su tripulación. Es la hora. Sin órdenes, sin discursos, solo acción. Entraron en la grieta. Dentro del olvido, nada tenía sentido. El tiempo sangraba. El espacio se curvaba. Las naves volaban junto a sus propios ecos. Hombres muertos gritaban desde el pasado. Ree vio su propia muerte 1000 veces en un segundo. Coulten se agarró la cabeza. La sangre brotaba de sus ojos. Marcus gritó. La realidad se está quebrando. Pero la voz de Foster se abrió paso como una cuchilla. Sigan adelante. La detonación del núcleo debe ser manual desde el centro. Llegaron al centro final de la cuna. Un núcleo surgido de materia del enjambre y puro desafío. Cada terramortal se lanzó desde su nave a un mar de pesadillas. Criaturas que no obedecían a la física. Conceptos que desgarraban la cordura. Pero lucharon, no como soldados, como demonios. Ree clavó una cuchilla en algo que no era carne, sino memoria. Coulten hizo estallar una criatura hecha de luz estelar y arrepentimiento. Marcus saqueó la terminal final mientras se quemaba vivo por dentro. Y Ree activó el mecanismo de seguridad. La cuna se sobrecargó. Cada nodo del enjambre en toda la galaxia se iluminó. El corazón de cada colmena latió una última vez. Entonces, todo dentro de la grieta explotó. Silencio. Silencio eterno e infinito. Ree se despertó en algún lugar oscuro. No respiraba. No era nada. Entonces, una chispa, una voz. La voz de Foster. «¿Lo lograste? ¿Ganamos?», preguntó Ree. «No», dijo Foster. «Pero sobrevivimos». Ree abrió los ojos. Estaba dentro de una cápsula médica. En la Tierra. Habían pasado 2 años. Marcus y Coulten estaban vivos, a duras penas. La mayoría de los terramortales se habían ido. El bastión sepulcral fue destruido. La grieta, sellada. El olvido, atrapado, por ahora. Y la galaxia, cambiada para siempre. No recibieron estatuas. No recibieron discursos. Pero el nombre terramortal ya no significaba miedo. Significaba salvación. Los monstruos habían salvado al mundo. 2 años después de la carga final, la Tierra ya no era el mismo planeta. Los cielos estaban más claros, más silenciosos, desprovistos de flotas del enjambre, satélites del Consejo o patrullas de la línea negra. Pero la paz no era silencio. Era tensión, esperando en cada callejón, cada frontera, cada recuerdo. El mundo había sobrevivido al olvido, pero no había salido indemne. Ree estaba de pie en el balcón calcinado de lo que solía ser fuerte tempestad. Ahora una zona de reconstrucción llena de ingenieros, veteranos y supervivientes desplazados. La nieve soplaba sobre el campo como fantasmas, fina y fría. 2 años en criogenia y todavía no se acostumbraba a respirar de nuevo el aire de la tierra. Olía más pequeño. Detrás de él, Coulten estaba sentado en una caja de acero, fumando la misma marca que solía racionar durante la campaña de Europa. Su brazo izquierdo había desaparecido, reemplazado por uno sintético y dentado que todavía soltaba chispas cuando hacía demasiado frío. Su rostro estaba ahora surcado de arrugas, no por la edad, sino por el peso de ser uno de los pocos que regresaron. ¿Crees que alguna vez dejarán de vigilarnos?, preguntó. No nos vigilan,
dijo Ree. Están esperando. ¿Esperando qué? A que muramos. Coulten esbozó una media sonrisa. Siempre decepcionamos, ¿verdad? Abajo, los equipos de construcción estaban reconstruyendo una sección de los antiguos barracones, pero no usaban acero terrestre. Era biofusionado, material sobrante del enjambre cosechado de lo que quedó tras la detonación de la cuna. Incluso ahora, la humanidad estaba aprendiendo de las cosas que una vez temió. Marcus ya está despierto, añadió Coulten en voz baja. El médico dice que vuelve a caminar. La columna aguanta. Ree asintió, pero no se giró. Ya no había mucha alegría en noticias como esa, solo un sombrío alivio. La mayoría de los terramortales se habían ido. No solo muertos, borrados. La grieta no se cobraba vidas como las bombas. Retorcía el tiempo, borraba líneas temporales. Algunos hombres nunca regresaron porque nunca volvieron a existir. Las familias esperaban a soldados que habían sido reescritos y borrados de la historia. Ree a veces se despertaba recordando nombres que nadie más conocía. Ese era el verdadero precio, no la muerte. La desaparición. El mundo siguió adelante sin ellos porque tenía que hacerlo. El consejo se había derrumbado, por supuesto. Con el enjambre desarmado y la amenaza del olvido expuesta, cada especie se volvió hacia adentro, tratando de reconstruir lo que habían permitido que sucediera. Algunas se fragmentaron, otras desaparecieron. Otras miraron a la tierra, no con odio, sino con una cautelosa reverencia. Los humanos que una vez habían sido etiquetados como impredecibles, violentos y salvajes eran ahora la razón por la que las estrellas aún ardían. Y eso aterrorizaba a todos. La Tierra no se unió a la nueva Unión Galáctica. No lo pidió. No quería hacerlo. La línea negra se disolvió, al menos oficialmente, aunque corrían rumores de un nuevo grupo que operaba en los sistemas marginales. Silencioso, eficiente, implacable. El nombre terramortal se convirtió en mito, pronunciado en el mismo aliento que salvadores y destructores. Una advertencia, una leyenda, una historia de fantasmas. Ree se mantuvo en silencio. No quería ser un héroe. Ni siquiera quería ser recordado. Pero la galaxia no lo dejaría ir. 3 meses después de que Marcus se recuperara, llegó una transmisión. Encriptación antigua. Firma de la línea negra, una que Ree no había visto desde la reunión. La abrió solo. La voz de una mujer, clara y dura, crepitó en la transmisión. No me conoces. Me llamo Carabe. Era de la inteligencia del Consejo antes de que todo se viniera abajo. Tengo algo que necesitas ver. Ree no respondió. La voz continuó. Pensábamos que el olvido estaba contenido. No lo está. Siguió un paquete de datos. Coordenadas, lecturas espectrales, un fragmento de algo respirando justo más allá del borde de la grieta sellada. Coulten lo encontró más tarde mirando el lago helado cerca de la base. «Estás pensando en ir, ¿verdad?», preguntó Coulten. «Nunca dejé de hacerlo. La sellamos, Ree. Tú cerraste esa cosa». Ree se giró lentamente. «No. La detuvimos. La alimentamos con silencio, pero ahora vuelve a tener hambre». Coulten arrojó su cigarrillo a la nieve. «¿Y qué? ¿Volvemos a sumergirnos? ¿Solo nosotros?» «No», dijo Ree. «Esta vez, le enseñamos a otros». Coulten levantó una ceja. «¿Hablas en serio?». Ree asintió. «Construimos algo mejor. No un ejército, no una rebelión. Un muro. Algo que pueda resistir». Miró hacia las estrellas, ahora inquietantemente tranquilas. «¿Volverán, Coulten? Quizás no mañana. Quizás no en décadas. Pero volverán. Y cuando lo hagan, estaremos esperando», dijo Coulten. Durante el año siguiente, Ree viajó. Silenciosamente, se reunió con ingenieros que habían trabajado en los motores de sincronización originales de la cuna, visitó las ruinas Terel y encontró a jóvenes rebeldes reconstruyendo aldeas. Reclutó no de cuerpos de élite o soldados entrenados, sino de huérfanos, supervivientes, los no deseados, gente sin nada que perder y sin delirios de gloria. No les dio uniformes. No les dio banderas. Les dio la verdad.
La verdad de que la galaxia no era segura, que la paz era una ilusión y que monstruos como ellos todavía eran necesarios, no para destruir, sino para interponerse entre la existencia y lo que viniera después. Se llamaban a sí mismos la Guardia Pálida. No anunciaron su presencia. No marcharon en desfiles. Construyeron puestos de avanzada en sectores muertos, estaciones donde la física todavía se curvaba ligeramente, lugares donde el silencio todavía gritaba. Y Ree los vigiló año tras año, sin envejecer, sin desvanecerse, como si la grieta hubiera tocado algo más profundo en él, lo hubiera cambiado de maneras que ni siquiera Foster podía explicar. Marcus bromeó una vez diciendo que Ree ya no era humano. Quizás tenía razón. Pero a Ree no le importaba. Le quedaba una misión. Cuando las estrellas volvieran a oscurecerse, asegurarse de que algo respondiera. Pasaron 20 años. La Tierra prosperó. Los alienígenas regresaron, comerciando, construyendo embajadas, ofreciendo disculpas en plata pulida y palabras cautelosas. La humanidad sonreía cortésmente, pero nunca soltaba a sus monstruos. Ree estaba solo en una luna olvidada, observando las estrellas a través de un visor roto. Un pitido silencioso resonó en su auricular. La última copia de seguridad de Foster parpadeó y cobró vida. «Es la hora», dijo la IA. Se había abierto una nueva grieta. Más pequeña, más nítida, pero familiar. Ree se hizo crujir los nudillos. «Hora de volver a...»